Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la sesión de clases de este día 10 de junio del 2021. ¿Se ve la presentación y me escuchan? Sí se ve y sí se escucha. Bueno, gracias, Elías. Gracias. Bueno, Este día vamos a desarrollar la sesión 14, como les decía. Vamos a hablar sobre aspectos que siempre van relacionados al pensamiento económico, que nos va explicando cómo es esa finalidad de comprender los sistemas de organización económica en la historia de la humanidad y también ir conociendo cómo ha ido evolucionando los modos de producción, considerando el contexto sociopolítico que ha ido predominando en cada uno de los momentos que estamos estudiando. Hoy vamos a hablar sobre los clásicos, el orden científico y algunas de las leyes económicas dentro de este segmento. Cuando hablamos de los clásicos, tenemos como antecedentes al mercantilismo, del cual ya hemos desarrollado contenido, y tenemos también allá por el siglo XVIII a la fisiocracia, de la cual el día de ayer cerramos con aplicaciones prácticas desde el aspecto histórico hasta llegar a la aplicabilidad actual. Dentro de estos dos aspectos de la historia del pensamiento económico se encuentra Adam Smith. Y de se van complementando algunos de los que le acompañaron o siguieron la línea del pensamiento económico, como está Robert Malthus. Cuando hablamos de Robert Malthus, este señor hablaba sobre las condiciones que toda sociedad tenía que generar para ir controlando los aspectos demográficos, de origen británico, y se enfocó más a la economía política. Fue popularizando algunas teorías como la de la renta económica y con el ensayo o con la propuesta teórica que él sobresalió fue con los principios sobre la población. Porque él consideraba que era importante que toda sociedad llevara un control para evitar que se fueran haciendo muchas concentraciones o aspectos insostenibles, considerando que la población tendía a crecer con progresión geométrica. Ahora, ¿por qué era que este británico proponía que toda sociedad dentro de la teoría de la economía política había que tomar en cuenta ese control sobre la progresión geométrica de la densidad poblacional? Porque argumentaba que la densidad poblacional, es decir, había crecimiento demográfico, pero los alimentos solo tenían una progresión aritmética. ¿Qué hay dos diferencias? La población con
progresión o crecimiento geométrico y los alimentos con progresión aritmética. Es aquí donde se determina, de acuerdo a su teoría, que todo esto iba a generar un efecto porque los medios de subsistencia se iban a ir escaseando o limitando. Ahora, ¿quién fue el que le dio esa tendencia? Fue Rousseau. Eran amigos, eran compañeros de estudio en Cambridge, y ellos más como enfocados a aspectos filosóficos. Eso es lo que iba implementando o proponiendo. Este señor también fue muy seguidor de las teorías de la economía clásica de David Ricardo. Y ahí tenemos a David Ricardo, que estaba a la par, trabajando siempre los aspectos de las propuestas. Entonces David Ricardo complementaba. Este señor también era de origen inglés, y su corriente iba en la misma línea de Adam Smith y Thomas Malthus. Y fueron influenciados, bueno, fue más influenciado por las propuestas de Keynes, de las cuales vamos a hablar más adelante. Y la teoría que defendía y que a la vez proponía era la renta de la tierra, que se iba a fundamentar de acuerdo a esas diferencias existentes entre la capacidad de producir o fertilidad de los suelos y la ley de los rendimientos decrecientes. Si se recuerdan, en las primeras clases nosotros hablábamos de la ley de rendimientos decrecientes. Creo que fue una de las preguntas que venía en una parte de la evaluación. Esta se iba orientando a identificar cuando se iba también generando mucho sobrepeso o concentración, y llegaba un momento en el cual los suelos no tenían o no iban a contar con la capacidad productiva. Así como poníamos el ejemplo de la capacidad en la productividad laboral con el recurso humano. Si a una persona normalmente se le asigna trabajar 8 horas, y decíamos que si le asignábamos unas 4 o 3 horas más, esta persona ya a partir de su jornada, que normalmente se encuentra establecida, iba a empezar a bajar su nivel de productividad o desarrollo. De ahí vienen, y esas mismas teorías las va implementando y proponiendo John Stuart Mill. Hablaba sobre ciertos aspectos que eran relacionados al utilitarismo, o sea, y también hablaba sobre, él le vino a poner un poco de ética a esas teorías para que se fuera como humanizando los procesos productivos, y su teoría principal se basó en el principio de la mayor felicidad, el principio de la utilidad. Entonces esas dos cosas o esos dos elementos iban buscando que se construyera una armonía entre productor y dueño de los recursos o factores productivos. Entonces esas son las teorías básicas que fundamentaba dentro de los postulados, como defender la libertad en base a que toda sociedad
en conjunto tiene que ir maximizando sus beneficios, pero tomando en cuenta que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones. Entonces es aquí donde estas libertades económicas son necesarias para implementar mecanismos y procesos de desarrollo individual que posteriormente van a generar un efecto colectivo. Si se fijan, estos postulados que fundamentan la teoría de Schwartz coinciden con el pensamiento del día de ayer, ¿verdad? Con la reflexión que hacíamos al cierre de la clase de ayer, en la que se decía que una sociedad no iba a tener prosperidad o desarrollo si los individuos no tenían o no estaban con todos los medios necesarios. Más o menos en eso iba el enfoque. Entonces, toda esa parte que está en el cuadrante gris es la que da la base donde surge el conjunto de teorías de las cuales vamos a hablar este día. De ahí se le van a ir agregando otras, como la síntesis neoclásica y la economía del desequilibrio, que es fundamentada en aspectos de la teoría keynesiana, el marginalismo y un poco sobre Marx. Pero las más importantes son de las que vamos a ver después de este tema, serían la neoclásica y marginalismo, considerando a Alfred Marshall y a Walras, y vamos a enfocarnos más en la teoría keynesiana, porque son las de más aplicabilidad, son las que más se utilizan en las economías del libre mercado. Veamos, Victoria Carolina, ¿qué nos dice la teoría económica clásica? Casi no la escuchamos, Victoria. Se refiere a una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, Jean Baptiste y David Ricardo. Es considerada por muchos como la primera escuela económica moderna. Gracias. Entonces aquí se agrega uno más, se habla de Jean-Baptiste Say, economista francés, que también fue considerado uno de los principales exponentes. Y este señor, el aporte que dio fue ir desarrollando la teoría clásica de Adam Smith y aportó mejoró parte de la teoría de Adam Smith, y parte de la aportación que dio Baptiste Say fue la ley de Say, que se formulaba o se tomaba en cuenta como que toda oferta iba a crear su propia demanda. O sea, en eso consistió la ley de Say, o de Say. O sea, la ley de él era toda oferta crea su propia demanda. Esa fue una de las leyes económicas que surgieron de acuerdo al funcionamiento que él identificó en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Ahora, esta escuela clásica o del pensamiento clásico surge allá por 1776, cuando ya estaba saturada o en desequilibrio las escuelas del feudalismo, y se da una ruptura de estas como parte del sistema económico. Esta teoría clásica tuvo auge hasta mediados del siglo XIX y posteriormente da los indicios o las bases
para el capitalismo como el próximo sistema, tomando en cuenta las propuestas que Adam Smith construyó con base a sus teorías en la riqueza de las naciones, lo cual es conocido como economía política porque ya iba más estructurada, iba más orientada, identificando el funcionamiento y las relaciones del mercado con sus agentes. Pues tenemos a estos dos señores que fueron los precursores, Adam Smith, David Ricardo. Cuando hablamos de la escuela clásica, vamos a ver que posteriormente tiene una relación con las teorías keynesianas, y esto lleva a enfoques filosóficamente o de pensamiento diferente cuando se habla de la visión de mercados. Porque algunos van a requerir que lleve poca intervención por parte del gobierno. Luego, por el lado de Keynes, trata de que el Estado tenga cierta incidencia para buscar la eficiencia de la economía. Los autores principales ya hemos mencionado: Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, cimentando esas bases para la teoría keynesiana. Ahora, se va a decir o se va a identificar como pensamiento económico clásico esa forma de visualizar un mercado que va autorregulado para generar las utilidades o beneficios propios, donde los productores llevan ese enfoque a satisfacer las necesidades de esa demanda existente en un mercado. Esto va a orientar o va a guiar a las personas para que se empiece a promover el funcionamiento de la libre empresa o de la implementación de lo que hoy se llama emprendedurismo, o la implementación de ¿alguien que comentaba? Vamos a ver, había una pregunta. Elías Argueta, ¿verdad que en la teoría económica clásica se da la doctrina? Sí, la doctrina económica es como parte de la filosofía económica que posteriormente se traslada al pensamiento económico. Y es ahí donde surge ya la teoría de aplicabilidad. Luego se establece la diferencia de esas perspectivas keynesianas, donde se trata de sostener todos aquellos aspectos y aquella capacidad de las estructuras económicas, pero aquí hay más intervención por el lado del gobierno, porque para darle equilibrio y estabilidad, Keynes proponía que tiene que operar la economía con máxima capacidad, es decir, buscar el nivel de eficiencia, pero que también tiene que haber una relación o una incidencia por parte del gobierno para que no se salga de control. Adam Smith hablaba un poco sobre aspectos que se deberían de tomar en cuenta dentro del funcionamiento de la economía clásica. Hablaba sobre un ensayo considerando la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Si se fijan, en este ensayo él lo que mencionaba era cómo funcionan los sistemas productivos, porque en ese momento también se venía de ver la teoría de la que hablábamos ayer, de la fisiocracia, el funcionamiento de la estructura física, pero tomando en cuenta las leyes de la naturaleza.
Todo esto iba a ir enfocado en los procesos de producción donde prevalecía la manufactura, estaban los asalariados y los patronos, el desarrollo de procesos industriales en las fábricas y dentro de las zonas geográficas donde se encontraban esos polos de desarrollo, se empieza a emigrar, a llegar gente de otros lugares y se construyen los conglomerados de obreros en un mismo sitio. No sé si se han fijado que algunos lugares del país donde hay más fuentes de empleo, zonas de maquilas, fábricas u otros, hay mayores niveles de concentración de personas. Entonces, parte de su propuesta, esto lo vamos a complementar con un video que veremos más adelante. Parte de su propuesta era que es importante conocer esas capacidades con las que cuenta el ser humano, potenciarlas y al determinar esas capacidades, o sea, esas competencias, se dice hoy, especializar. Digamos, alguien es bueno para la mecánica automotriz, hay que ver en qué rama de la mecánica automotriz es la que puede sobresalir, hay que especializarlo en eso. Entonces así, Adam Smith iba proponiendo que dentro de las diversas ramas de las estructuras económicas era importante conocer esas capacidades de las personas. Y no solo conocerlas, sino que capacitarlos y darles las herramientas. Y ahí surge la división del trabajo, que ésta se convierte en una fuente generadora de riquezas, va a facilitar los procesos productivos, la gente ya con mayor formación, con mayor capacidad, va a ir ya especializados, se van a dedicar solo a realizar las actividades para lo que es bueno, para lo que está formado y hacia las cuales tienen mayores destrezas para aplicar sus conocimientos y su experiencia. Ahora, cuando tenemos a esta persona, a este recurso humano especializado desde la teoría de Adam Smith, cuando hablamos de la división del trabajo, se va a ahorrar tiempo porque a medida la gente va practicando un proceso, va acelerando o mejorando la modalidad de cómo hacer cierta actividad. Luego viene la invención de algunas maquinarias que facilitan los procesos productivos y a la par de esto hay que ir especializando siempre a las personas desde esta óptica para obtener mayores beneficios y utilidades. Todo esto al final hace una distribución dentro de las estructuras sociales y aquí, como recordemos que en economía siempre vamos a tener ese flujo de la renta o del ingreso, va a estar en movimiento y aquí surgen los componentes del precio. El terrateniente va a obtener ingresos por el uso de las tierras. Viene el capitalista y va a suministrar los insumos o materiales, le va a dar mantenimiento a ciertas áreas y tiene que pagar salarios para recursos humanos, que en este caso son los trabajadores, a quienes ganan un salario con el objetivo de subsistir o darle sostenibilidad a su familia. Cuando tenemos esa especialización del trabajo, tenemos esa distribución de actividades en la estructura social, va generando más utilidades
más productividad, y eso conlleva a la acumulación de capital, donde el capitalista tiene que invertir en maquinaria, buscar las formas de que la productividad se vaya incrementando más, y esta acumulación de capital, como si genera más fuentes de empleo, la gente empieza como decimos, a movilizarse a esos polos de desarrollo, pero llega un momento en el cual se saturan los sectores productivos y eso va a llevar a una reducción de salario. Ahora, ¿por qué es que se da ese fenómeno en las maquilas? Porque hubo un momento en el cual mucha gente agarraba para las maquilas de textiles. Ahora, ¿para dónde agarra la mayoría de gente? ¿Qué sector dentro del área de servicios son las que busca? Pregunto, Xiomara, ¿para qué sector busca empleo la mayoría de gente en la actualidad? La mayoría pienso que es así como les gusta las áreas de venta, donde pueden adquirir, aparte de un salario base, quizás comisiones. Henry. Yo pienso que la mayoría de gente buscan las maquilas, licenciado. Fíjese que últimamente se ha identificado que la mayoría de personas buscan los call centers. Hay un máximo nivel de exigencia. Ciertas personas se van especializando en un idioma, van mejorando, pero va a llegar un momento que esa área se va a saturar. Entonces se va a ver un efecto de reducción de salarios. Entonces, esas discrepancias que se dan entre la generación de empleo, saturación de los mercados laborales, al final conllevan a reducir salarios. Es cierto que emplean más personas, pero dan ese efecto que al final es negativo. Cuando hablamos de la teoría clásica, dentro del contexto histórico, se ve la aplicabilidad tomando en cuenta lo que es la revolución industrial británica, porque estos señores eran los que tenían más incidencia en ese momento y buscaban las alternativas con sus propuestas para mejorar la economía. Habían espacios, por eso es que a través de la historia muchos economistas contribuyeron a levantar, a recuperar las economías. El sistema público o los estados les daban esa oportunidad porque habían objetivos para desarrollo de nación. ¿Qué era lo que buscaba esta teoría? Generar más producción, mejores formas de organización, considerando la división del trabajo. Todo trabajo realizado tenía que valorarse y darle ese precio de acuerdo a la cantidad de productos o bienes que se iban produciendo. Cuando se habla de ese precio natural de los bienes, son las cantidades del trabajo aplicado por el obrero, el capital invertido por el capitalista y los recursos o la tierra utilizada con sus respectivos insumos para la producción. Todo esto nos lleva a un precio de mercado que se va a ir determinando proporcionalmente entre lo que es la relación de esa cantidad de bienes disponibles en determinado periodo dentro de un mercado. Esa es la capacidad de producción por parte de las empresas, tomando en cuenta la demanda.
es decir, esa capacidad a la que están dispuestos y pueden pagar los consumidores de forma natural, considerando el ingreso de estos y el precio del artículo. Luego tenemos que todos estos 4 elementos de los que estábamos hablando nos llevan a identificar que cuando se dan los niveles de competencia dentro de un mercado libre, esto conlleva a que las personas se vayan especializando para ejercer o vender su fuerza laboral, que las empresas busquen mecanismos para innovar, obtener beneficios, optimizando el uso de capital, el uso de maquinaria, que es lo mismo, y volverse eficientes. Siempre con el objetivo de obtener beneficios. Y a esto se le denominó mano invisible. Entonces viene Adam Smith y cuando identifica eso, toma en cuenta ciertos aspectos o concepciones generales del orden natural de la fisiocracia, donde no se debe, proponía que no se debe de tener una dependencia en absoluto de las leyes del Estado, sino que esto espontáneamente, a través de la especialización del trabajo, va a volver competitivos los mercados, oferta y demanda, son quienes se consideran como las leyes económicas que deben de ir prevaleciendo en un país, y que entre más fuertes sean los mercados, más competitivos, mejor funcionalidad y eficiencia van a tener estos. Cuando hablamos de aspectos macro o microeconómicos, surge la teoría de excedentes, que es lo que aquellas unidades extras o marginales que se producen más allá de lo que normalmente está demandando el mercado. Está la estratificación social, como ya veíamos, el terrateniente, el obrero y el capitalista que cuenta con ciertos recursos para invertirlos en algún sector productivo. Ahora, algunas formas o tipos de ingresos van a estar la microeconomía, que es ese ingreso que a nivel individual se genera en las familias. Y esto va determinado por la cantidad de bienes que se están demandando y la capacidad productiva con la que cuenta una empresa tomando siempre que, de acuerdo a su estructura de costos, así va a ser la oferta que le va a generar a este mercado donde se identifica una necesidad. Tenemos un poco sobre David Ricardo. Él era más un corredor de bolsa, era un intermediario y dio sus aportes o contribuciones a la teoría económica clásica, siempre bajo el análisis de comprender estas leyes del funcionamiento de la economía y buscar cómo es que funcionaba el crecimiento de una industria de forma relativa, de acuerdo a la estructura de costos, capacidad productiva, la demanda, pero también observaba los decaimientos, esos momentos críticos cuando una economía se ve afectada por cualquier fenómeno. Un ejemplo puede ser lo que ocurrió el año pasado con el COVID. Ahí se ve una variación en indicadores. Entonces, aspectos así dentro de una crisis económica
se iban estudiando en ese momento. Y eso se iba a identificar con los ciclos económicos, que más adelante se van a explicar de forma esquematizada y cuantitativa. Entonces, el propósito de David Ricardo era identificar y explicar esas leyes que llevan un control o regulación de cómo el ingreso de los productores o terratenientes y los capitalistas se iban distribuyendo, y finalmente cómo lo utilizaban los trabajadores, parte de ese recurso que era distribuido, luego de las utilidades y rentabilidad de esos dos agentes, terratenientes y capitalistas. Aquí tenemos tres aspectos o tres hechos muy relevantes entre estos dos señores, Adam Smith y David Ricardo. Era un momento crítico que había en Europa, una situación política que estaba demandando alternativas para buscar el desarrollo o el crecimiento del país, y coinciden que había que buscar la productividad, un país que contaba con recursos y con la capacidad productiva de granos básicos. Y este señor, David Ricardo, en 1815, lleva su propuesta al Parlamento de una ley que era más con orientación para proteger la producción interna. Entonces esta ley lleva dentro de su estructura la prohibición de importaciones de granos básicos. Alguien preguntaba ayer que si podíamos vender a menor precio en otro país. Entonces, desde esos tiempos ya se venía controlando y se prohíbe comprarle a otro país, es decir, importar esos granos básicos por debajo de cierto precio, es decir, que no fuera a afectar el funcionamiento del mercado, tampoco que fuera a generar niveles de escasez, y para ello se promulga esa ley, la ley de granos en Inglaterra. Todo esto se da en momentos de la Revolución Industrial. Y esta Revolución Industrial fue más que el proceso donde hubo dominio el surgimiento de nuevas modalidades. O sea, se fue transformando esa forma tradicional que estaba basada en la producción o en el crecimiento y desarrollo económico de los países, considerando la agricultura como su pilar. Entonces viene esto, y en la Revolución Industrial, si algunos ya han leído, surgen las nuevas invenciones y se viene a mecanizar algunos procesos. Y esto se considera que fue bastante acelerado, aunque no de forma simultánea en todos los países, sino que en los que tenían o contaban con la mejor infraestructura para implementar ciertos procesos. Ahora, ¿qué consecuencias o qué efectos se generaron? Se fue a restablecer o a reestructurar las modalidades dentro de la organización. Y esto llevó a una revolución agrícola donde ya no usaban
el método tradicional, que era la forma de arar o la tierra con el uso de animales, les ponían herramientas, la forma de transportar también, porque llega para el sector agrícola las cosechadoras, aparecen en los tractores, los medios de transporte, en vez de medios de transporte con motores, en vez de el que era implementado por bestias. Entonces, estos tres elementos son hechos muy importantes que surgieron en ese momento. Y esa situación política de la que se les mencionaba, podemos observar que empieza a darse una lucha o una disputa entre terratenientes y capitalistas, porque los terratenientes como poseedores de ese recurso que eran los suelos, y el como el dueño de el dinero, la máquina, los procesos para fertilizar, la importación de fertilizantes. Entonces, todo esto lleva a una apertura de distorsiones del mercado, pero también deja como efecto el fortalecimiento al comercio internacional después de ciertas distorsiones que este mismo mercado iba dando en ese momento. Entonces, todo ese proceso de desarrollo de procesos industriales ayudaron al crecimiento. ¿Qué era lo que buscaba esa ley? Las leyes tiranas en Inglaterra: proteger la producción nacional, pero también no limitar las importaciones, porque siempre, en cualquier momento, en toda economía, es fundamental la complementariedad. El excedente que tiene otro país me sirve para abastecer las deficiencias o déficit en mi país. Todo esto en el contexto de las guerras napoleónicas, cuando ya estaban por cerrar, empezó a hacer ciertos cambios o ciertas mutaciones, y estas mismas guerras napoleónicas se les denominó también, cuando ya estaban en sus últimos momentos, el conflicto bélico, en momentos que todavía estaba como emperador Napoleón I, y se le denominó guerras de coalición, porque fueron intensas. Estuvo la primera guerra de coalición de 1792, de abril de 1792 a octubre de 1797. Luego la segunda guerra de coalición de 1798 a 1802. La tercera guerra de coalición de 1803 a 1805. Y la cuarta guerra de coalición de 1806 a 1807. Prácticamente duró un año aproximadamente. ¿Qué era lo que buscaban estas guerras? ¿O para qué? ¿O con qué objetivos se hicieron? Pues era con el fin de construir esas alianzas. En algún momento se les llamó unión, querían unificar. Como en la segunda guerra de coalición o tercera, se denominaban las ligas de unificación,
y al final se buscaba una confederación o acuerdo entre varias partes. Es aquí donde las alianzas geopolíticas entre estos países y también las empresas tenían como finalidad construir una estructura fuerte para tomar medidas de acción conjuntas que fueran tomando en cuenta que esos controles al mercado, más en el momento que se daba la aplicación de las leyes de granos, iban a tomar ciertos efectos a nivel externo dentro de lo que era la compra de cereales a otros países, es decir, importar de otro país por parte de Inglaterra. Se iba a ver afectado Francia, que era con quienes tenían más relación comercial en ese momento. Entonces, esto iba a necesitar más recursos, o sea, se necesitaba comprar más granos básicos, trigo y otros más de esos países vecinos, porque la misma guerra iba dejando escasez internamente y se requería cubrir las necesidades básicas. Esto conllevó a dar un efecto de que el precio de los alimentos se fuera incrementando. Y a eso se le denomina inflación. Todos esos cambios ya mencionamos que empiezan a utilizar la maquinaria, desaparecen los métodos tradicionales para producir determinados bienes y se empieza a fortalecer y a tomarle más importancia para la estabilidad económica al salario. Pero se da un fenómeno y es que como la maquinaria vino a acelerar procesos productivos, también esto vino a sustituir recursos humanos. Digamos que lo que producían 3 personas o 5 personas, el trabajo que hacían 3 personas, se vino a sustituir por una maquinaria y está operada por un obrero. En ese momento todavía estaban las jornadas extremas y eso conlleva que se reestructure los procesos organizacionales y que ellos empiecen a demandar mejores condiciones. Y surgen 2 teorías. La teoría de uso, que es toda aquella utilidad que dan o que aportan los bienes, podemos decir, vamos a ver, Catherine Daniela, un bien que usted más use. No está Catherine. Victoria Carolina, un bien que usted más use. No está tampoco. Elías Argueta, un bien que usted más use. Puede contra el dinero. Un bien. Ese es un medio de cambio. Un bien. Podría ser un carro. Vehículo. Un vehículo. ¿Por qué lo usa? Para trasladarme de un lugar a otro. Ajá, entonces, porque ese bien le da utilidades, le da beneficios. Entonces, ese es el valor de uso del vehículo, que le sirve para trasladarse de un lugar a otro. Le sirve también como seguridad en estos tiempos de un país como el nuestro, que es bastante inseguro, y también para movilizarse en menor tiempo. Ese sería el valor de uso de ese vehículo. Ahora viene la otra teoría, que es el valor de cambio. Es lo que mencionaba Victoria Carolina. Ese medio de cambio, tengo el dinero, pero dependiendo de esa cantidad de dinero con la que yo cuente,
así es el tipo y unidades de bienes o servicios que yo pueda obtener. Entonces, este sería un valor de cambio. La cantidad de dinero que doy por un bien o servicio, o el servicio o el bien y servicio que voy a proveer o voy a vender, y a cambio voy a obtener ese ingreso. Y están las tres teorías básicas de David Ricardo. La teoría del valor, que habla de cómo hay que distribuir los recursos para que todo esto vaya evitando la escasez y que sea proporcional la distribución entre los sectores económicos de un país. Luego está la ley de rendimientos marginales o decrecientes, que toma en cuenta esa reducción de beneficios o utilidades que se van generando a medida se van consumiendo ciertos, o usando ciertos insumos. Ahí nos pone un ejemplo y nos dice que la maquinaria y la fuerza laboral, o tomando en cuenta un recurso que es fijo, puede ser la tierra, pero dentro de este espacio para producir puede haber recursos variables, que sería el trabajo, el número de empleados, el número de obreros, y dependiendo de eso, así va a ser la estructura de costos, los beneficios que se me van a generar y las utilidades, que se va a complementar con la segunda parte, con la tercera teoría, que es la teoría de la renta. Esta teoría de la renta nos dice que de acuerdo a ese nivel o esas diferentes escalas de ingreso que se logren visualizar o que existan entre el terrateniente, los trabajadores y la distribución de esos ingresos dentro de la estructura. Uno de los que tomó en cuenta o que le dio seguimiento a esta teoría fue, para su análisis, fue Carlos Marx, que de ahí fue donde empezó a construir, haciéndoles críticas a estas teorías, empezó a construir las antítesis. Entonces, esas condiciones de producción, tomando en cuenta los precios relativos, está la maquinaria, puede estar como un capital fijo. Los salarios es todo aquel recurso circulante dentro del flujo circular del sistema económico. A mayor cantidad de tiempo laboral por parte de una persona, así será también el nivel de productividad. A mayor capital, también mayor capital circulante dentro de la economía. Todo esto se tiene que distribuir según estas teorías, las familias por medio de salarios, para que dé sostenibilidad a la tierra. Esa ganancia que ella genera por la producción se le va a denominar renta en este caso, y esas ganancias que tienen que ser mayores a lo que se ha invertido en los terrenos o áreas de producción. A mayor crecimiento demográfico o mayor número de personas en un país, así va a ser también relativamente el incremento en la demanda. Aquí están algunos postulados de la escuela clásica, donde se busca la competencia perfecta entre los mercados. El Estado no debe de intervenir para que exista un equilibrio, funcionamiento y a la vez eficiencia. Y aquí retomamos
alguna parte de lo que se mencionaba ayer, el laissez-faire, y da base a las políticas fiscales, a la administración de la política monetaria, y tomar en cuenta ese control dentro de la economía para evitar procesos inflacionarios. Y esto nos lleva a que surja ese liberalismo económico que se basa en 3 pilares. Uno, la libertad económica, que sirve para competir con otras empresas, pero salir a competir no es que así nomás, sino que tiene que tener una fuerza dentro de su estructura de costos, la innovación, implementación de tecnologías. Ahora, toda esta competencia, usando la libertad económica del mercado, nos sirve para determinar los precios de los productos. Es ahí donde juega un papel muy importante el costo variable, el costo fijo y los costos totales que tiene producir un bien. Esa libertad económica también da espacios para que se pueda seleccionar el personal idóneo, pero de igual forma, si no es funcional, despedir ese recurso humano. Luego el mercado va a estar regulado o va a estar intervenido por la mano invisible, que la constituyen las leyes de la oferta y la demanda como parte del funcionamiento del mercado que procede de esta libertad económica que hemos hablado aquí, la determinación de los precios. Luego, esta no intervención del Estado se refiere a no tocar las leyes de oferta y demanda, pero sí ser un árbitro entre los procesos de interacción de la oferta y la demanda, porque en ese sentido estaría siendo a la vez garante de evitar concentraciones económicas como el monopolio y dar la verdadera seguridad jurídica al mercado. Entonces estas 3 personas fueron los autores o los precursores dentro de la economía clásica o liberalismo económico: Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo y Stuart Mill. Entonces, al retomar todo ese orden natural, este señor Adam Smith viene a organizar o a tomar la tendencia de reestructurar a la sociedad de una forma más congruente, y menciona que una organización social inteligente solo debe de actuar en armonía con su orden natural. Es decir, que el funcionamiento de los mercados tienen que ir tomando, cuando se habla de perfecciones del mercado, tiene que ir tomando esa ruta de la competencia, de la innovación y de las alternativas que contribuyan a mejorar las relaciones comerciales. Ahora, cuando hablamos de que este orden natural tiene que ser eficiente, tiene que conllevar un efecto de distribución justa, es decir, salarios, utilidades para las empresas, precios ajustados de acuerdo a lo que el mercado requiere, se estaría tomando en cuenta toda esa teoría fundamentada en la riqueza de las naciones, donde se determina que es importante la relación comercial con otros países, y ahí surge el libre comercio, que las empresas están en su derecho de hacer uso de su capacidad productiva y obtener ese beneficio privado.
la libre contratación, la aplicación del espíritu empresarial o libre empresa, pero también la libre movilidad y accionar dentro de su ámbito geográfico. Todo esto integra el orden natural, el funcionamiento eficiente de un sistema económico, de acuerdo a las propuestas de Adam Smith. Entonces, la base teórica del liberalismo económico está la ley de la competencia, donde el comercio va a contribuir al crecimiento económico de todo país, va también a dar aportes de acumulación de capital al empresario, los salarios para la persona que trabaja dentro de una empresa, y todas aquellas necesidades, aquellas demandas que hay por parte de la población van a ir determinando los precios de la ley, de la oferta y la demanda, es decir, de las cantidades o unidades a producir y de esas unidades que se requiere consumir. No es necesario que el Estado tenga esa planificación o intervención directa sobre el qué, cómo y para quiénes producir. Simplemente hay que dejar hacer, hay que dejar pasar para que el mercado funcione. Y eso va a evitar efectos de desequilibrio. Y la cuarta base teórica es el interés individual, de acuerdo a la capacidad productiva o de emprender, con la libre iniciativa que todo ser humano tiene. Y podemos observar que esta última, la de interés personal, es toda aquella sumatoria. Aquí se dice, de acuerdo a la teoría de Dan Smith, que es esa sumatoria de egoísmos individuales que van a conducir al bien público. ¿De qué se acuerdan cuando leemos esta frase? En una de las sesiones leíamos un fragmento de la riqueza de las naciones, en la que se mencionaba que el productor ofertaba determinado bien no por benevolencia, sino que lo hacía porque identificaba que de ofertar ese bien o producir ese determinado bien iba a satisfacer la demanda existente, pero sobre todo iba a satisfacer la rentabilidad y utilidades de acuerdo al producto que generara hacia el mercado. Y a esto se le iba a llamar bien público porque da un beneficio a la sociedad. Pero para el funcionamiento de toda libre iniciativa, se ha dicho que es importante dejar funcionar el mercado, esas dos fuerzas que lo integran, la ley de la oferta y la demanda, y ahí surge la mano invisible, que es la que va a estar regulando el funcionamiento de esta economía de mercado o economía social de mercado. Aquí podemos hacer, alguien decía teoría y doctrina, ¿verdad? Elías creo que mencionaba algo. Aquí vamos a establecer esas diferencias. Aquí preguntaba alguien, Elías, ¿verdad que David Ricardo es el que quería la derogación de la ley de los granos porque los trabajadores gastaban casi la mitad de su salario en pan? No era más que todo, no era para evitar eso, sino que era para evitar distorsiones del mercado, para evitar también la escasez. Fue David Ricardo. Pero ya casi al final. Entonces, cuando hablamos de teoría, esta va a explicar el qué y el cómo
dentro del funcionamiento de un sistema económico. ¿Cómo se va a resolver, digamos, un problema que se da en la economía? Por ejemplo, puede ser la escasez. Entonces, ¿cómo vamos a resolver la escasez? A buscar una alternativa que puede ser incentivos a la producción, incentivos a cierto sector, que es el sector agrícola, que es el que nos puede generar más ingresos, o apostarle al sector servicios, como se ha hecho en los últimos años. Mientras la ley va a resumir o va a tomar todas aquellas observaciones o todas aquellas características que se identifican de ese problema que estamos hablando. ¿Qué características puede tener la escasez, Salvador Alfredo? Digamos, escasez de granos básicos. Elías Argueta, ¿qué características podemos identificar a la escasez de granos básicos? Yo creo, perdón, Nick, De acuerdo, sí, Xiomara, le escuchamos. creo que una de las características es cuando empieza a subir el precio. Es Se porque a empieza a veces incrementar. Sí. Eso, ahora, eso que nos acaba de decir Xiomara es una de las características, pero para darle respuesta se empieza a formular un conjunto de hipótesis. Esas hipótesis son el conjunto también de supuestos del por qué se está dando esa escasez. Ahora venimos y buscamos la teoría que nos va a explicar por qué ese fenómeno se está dando. Puede ser que, digamos, han subido los aranceles aduanales o aduaneros. Puede ser que el incremento al precio del combustible y la logística para que llegue a determinados puntos, el efecto cascada del incremento del combustible, va a hacer que las personas también empiecen a consumir menos. Entonces, la teoría es eso, va a explicar ¿se ha comprendido? Mientras la doctrina, mencionábamos una de las clases, que ya la doctrina es ese conjunto de ideas, pensamientos y propuestas que cada uno o cada fuente de pensamiento económico va generando. Todo esto nos lleva a ciertas leyes para ver la causa y el efecto a través del tiempo, considerando las condiciones que pueden ir incidiendo sobre la forma de producción, la capacidad de distribución de un lugar a otro, que sea la exportación o importación, o el movimiento de mercancía a nivel interno. Y lo que nos mencionaba también Patricia Marisol, nos mencionó cuando hicimos una pregunta, decía el dinero. El dinero como medio de cambio para obtener bienes y servicios dentro de los sectores productivos, pero para que llegue siempre vamos a tener ese mecanismo o canal de distribución. Ahora, toda ley económica va a tener ciertas características básicas. Una consistencia de lógica interna, que son aquellos supuestos y premisas que nos llevan a concluir en una propuesta que va a determinar los efectos o el funcionamiento en un sistema económico o en un problema económico. Eso es a nivel interno. Luego tenemos la consistencia de lógica externa,
que es cuando esta teoría se va a confrontar, cuando se arma toda la hipótesis, se identifica el problema, y lo que nos mencionaba Xiomara Elizabeth decía, incremento de precio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da ese incremento de precio? Nosotros decíamos, partíamos del supuesto, puede ser escasez de insumos que se utilizan para producir un bien, pero para esto tenemos que identificar que verdaderamente está esa escasez de esa materia prima o insumo y darle la validez científica. Todo tiene que llevar relación o pertinencia para que al momento de confrontar la teoría o la ley económica con la realidad, esto nos lleve a resolver esos problemas que se han identificado. Cuando ya tenemos esa consistencia lógica interna y externa y a la vez las consideraciones de pertinencia o relevancia, es más fácil hacer ciertas predicciones a los problemas o fenómenos económicos. Esto nos sirve para si se fijan hoy con esto de la moneda, de las criptomonedas, se puede hacer estudios de antecedentes estadísticos desde por el 2009. Esos antecedentes me sirven para construir ciertas proyecciones y a la vez identificar las probabilidades de riesgo que existen en ese segmento. Que por cierto, esto de las criptomonedas en Economía 1, en esta materia lo vienen viendo desde el año, quiero ver, desde hace 2 años se lo vengo incrementando. Con eso se cierra la unidad 6, criptomonedas y todo el funcionamiento del sistema financiero. Entonces, todas estas leyes económicas se pueden comprobar tomando esa relación del conjunto de variables que constituyen la causa y el efecto de un problema. Vamos a entender, por ley económica, todos aquellos diversos aspectos que principalmente se ven en los mecanismos o en los modos de producción, la logística para los alcances y el consumo de estos bienes. De la misma forma, las relaciones que hay entre la compra de insumos, el proceso de producción y la capacidad productiva dentro de las empresas. Todo esto nos lleva a identificar cómo se encuentran establecidas las leyes de la oferta, demanda y otras, rendimientos decrecientes, utilización de diversas teorías económicas dentro de la sociedad que pueden ser utilizadas en beneficio de los procesos. Ahora, todo esto va a regir los mecanismos de producción, distribución y consumo en una sociedad. Ahora, es cierto que el ser humano tiene muchas capacidades, pero difícilmente va a poder eliminar estas leyes económicas porque nacen o emanan de una estructura bien fuerte, sólida y que genera utilidades. Entonces, esto va a dar esa interacción entre consumo, producción, distribución y todos los nexos que hay entre las formas de comercialización. Tenemos aquí ciertas leyes económicas que se dice que son específicas.
están de estas salen las leyes ya más, más directas, como son las leyes económicas generales. Una ley económica general puede ser la de la oferta. ¿En qué consiste la ley de la oferta? ¿No se acuerdan? La ley de la oferta está basada, bueno, la ley de la oferta y la demanda, cuando hablamos de las dos, estamos hablando de las fuerzas del mercado. Esta va a estar basada en un modelo específico donde se toma en cuenta el precio de mercado de una canasta de bienes y las cantidades producidas. Luego tenemos las leyes económicas que no rigen en todas las formaciones, es decir, que solo van a aplicar a ciertas áreas, como por ejemplo la ley de rendimientos decrecientes. Y aquí están los aspectos conceptuales. Cuando decimos de las leyes económicas, son de acuerdo a esa relación que hay entre los procesos productivos y la interacción entre las fuerzas productivas. Y están las otras, que son las leyes específicas, que dan de forma directa. Aquí aparece la ley de la plusvalía. Nosotros hablábamos de la ley de la oferta. Puede ser la ley de teoría del valor. Para dentro de todo aspecto de las relaciones e interacción de los agentes económicos y procesos productivos, cada ley va a ir enfocada de acuerdo a la causa y efecto que hay dentro de los aspectos que se relacionan en sus procesos. Ahora, todo este conjunto de teorías se pueden ver reflejadas en un circuito económico cerrado, que si se fijan, fue el que vimos, parecido al que vimos como en la segunda o tercera sesión de clases. Podemos observar cómo en las líneas celestes se ve el movimiento de los corrientes, el movimiento de los servicios o de los recursos, corriente de bienes, o sea, cómo se van moviendo los bienes de un mercado hacia otro. Y también en la línea roja se ve el movimiento del dinero. Podemos observar que están las unidades económicas de producción, es decir, las familias. Estas familias ofertan servicios, bienes y servicios al mercado de bienes y servicios. Se genera un equilibrio entre oferta y demanda, y esto va a generar un ingreso real a las empresas. A través de ese consumo obtienen dinero. Esta oferta de factores productivos llega al mercado de factores de producción, se vuelve a igualar la oferta con la demanda, y este mercado de factores productivos tiene un costo de producción por la compra de insumos, por el pago que le tiene que realizar a los trabajadores, y se da el movimiento que va a trasladar ese costo de producción al producto final, y al venderlo aquí en mercado de bienes y servicios va a obtener un ingreso monetario. Y así se va rotando todo este movimiento de las relaciones de las fuerzas del mercado. Si se fijan, aquí ya no incluimos las exportaciones, no incluimos las importaciones, ni al sector público. Algunas fuentes bibliográficas que se pueden consultar, que por cierto uno de estos se los he puesto escaneado en la plataforma, el último. José Silvestre Méndez está en la plataforma escaneado
desde el primer día de clases. Veamos, vamos a dejar la reflexión porque tenemos que ver un video. Todavía tenemos 14 minutos. Vamos a ver un video que va relacionado al tema de este día para que no se duerman. Hay una actividad también, no sé si ya revisaron la plataforma. Sí, y esa actividad es para ahora. Sí. Solo son 3 preguntas. 4 preguntas que van basadas en lo que hemos visto este día y en lo teórico que hemos visto de hoy y el video que vamos a ver en este momento. De arte. Con este video voy a tratar de inaugurar una sección. ¿Me confirma si están viendo y escuchan? Hablar de economía. Esto no será una biografía de los autores tratados en cada video, aunque puede existir ciertos elementos contextuales, sino más bien el... Hola a todos y bienvenidos a De Arte. Con este video voy a tratar de inaugurar una sección nueva del canal, donde empezaré a hablar de economía. Esto no será una biografía de los autores tratados en cada video, aunque puede existir ciertos elementos contextuales, sino más bien el pensamiento económico que propone cada uno. Sin más para aclarar, comencemos. Adam Smith fue un economista escocés que vivió en pleno siglo XVIII, entre 1723 y 1790. En este contexto, hablando muy a grandes rasgos, centrándonos en el panorama más general, puede decirse que los cambios vividos por Smith son muy grandes. En el Reino Unido y luego en gran parte de Europa, se experimentan grandes cambios que luego serán reconocidos bajo el título de Revolución Industrial. Hay un movimiento notorio de personas que migran del campo a la ciudad. Justamente es la ciudad la que se convierte en el centro de producción. Empiezan a emerger las fábricas grandes y con ello todo lo que supone la producción en masa, siendo tal vez el cambio más notorio lo que se conoce como división del trabajo. La sociedad se va transformando muy rápidamente. La etapa feudal de la Europa de aquellos tiempos, salvo con algunas pocas excepciones, va quedando atrás y se conforma un nuevo espacio de intercambio de lo producido que dará paso a los tiempos que hoy conocemos, el mercado. Como nombré hace unos momentos, uno de los cambios más grandes es el de la división del trabajo. ¿Pero qué es esto? Básicamente, como su nombre lo indica, es la división del proceso de producción en varias etapas. Esto quiere decir que cada trabajador se va a dedicar a una tarea específica y de esta forma se acelerarán tanto los tiempos de producción como la cantidad producida. Sin embargo, también hay ciertos problemas asociados a la división del trabajo, y esto es que, a simple vista, podemos notar que se deja de lado la producción más artesanal y de familia, propia del feudalismo, donde una persona conoce bien su trabajo, cómo realizarlo en su totalidad y poder así vivir de este. Supongamos, por ejemplo, un artesano que fabrica mesas. Conoce todo el proceso y sabe hacer todo lo necesario para fabricarla. En este nuevo panorama con la división del trabajo, quizás la fábrica en sí puede realizar mesas, pero un trabajador solo no sabría cómo realizarla en su totalidad, ya que uno puede encargarse de hacer solo patas de mesa durante toda su vida, otros clavo, otros pegamento y así sucesivamente. Esto quiere decir que el trabajador depende sí o sí de la fábrica, no puede vivir del producto de su propio trabajo, ya que no sabe hacer mucho más que una sola tarea. Adam Smith ve a la división del trabajo como algo muy positivo y su ejemplo clásico es el de una fábrica de alfileres, donde aplicando estos nuevos métodos se pueden incrementar por mucho la producción. Antes de terminar con todo el contexto, quisiera nombrar también cuáles son las influencias en el pensamiento de Adam Smith a la hora de formular sus teorías económicas. Smith se encuentra atravesado por varias perspectivas. Dentro de ellas podemos nombrar a la filosofía newtoniana, queriendo de esta manera observaciones y experimentos leyes que respondan al comportamiento de la naturaleza. Sin embargo, también está influenciado por la teología natural, donde todo orden siempre va a estar bajo la órbita de Dios, digamos, en el último o el primero de los casos, dependiendo cómo se quiera ver. Además de esto, otra de las influencias de Smith es el de la escuela escocesa de filósofos de las leyes naturales y los fisiócratas.
Terminando con esto, veamos cuál es el plan de Adam Smith. Lo que él busca es explicar las leyes que regulen las acciones de los hombres, suponiendo que estas acciones claramente son racionales. Siguiendo esta línea, en el año 1776 y después de mucho tiempo de investigación, Adam Smith publica su libro célebre y que da origen a la economía como la entendemos hoy, comúnmente conocido como La riqueza de las naciones, pero de título completo, Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. En este libro, Smith va a desarrollar varias cuestiones de las que ya hemos hablado más atrás y también varias de las que hablaremos a continuación. Su propuesta es averiguar qué es lo que causa el bienestar social, y eso no es otra cosa más que el crecimiento económico. Si una nación posee riqueza, su población, por así decirlo, también las poseerán y estarán disfrutando de este beneficio. Adam Smith va a ser uno de los padres también de lo que se conoce como liberalismo, siendo que sus postulados indican que prefiere la libre competencia de la economía, ya que de esta forma la economía crecerá naturalmente. Pero de esto ya hablaremos en otra ocasión. Centrémonos ahora en algunos aspectos principales de su obra. Primero que nada, Smith viene a innovar el campo de la economía con lo que se conoce como teoría del valor. Smith distingue entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es aquel que satisface una necesidad y el valor de cambio es el precio pagado para adquirir un bien. Este último viene determinado por la cantidad de trabajo que se empleó en crear esos bienes. Esto, así de simple, es lo que se conoce como teoría del valor trabajo. Pongamos un ejemplo más práctico para que se entienda. Si el valor de uso satisface una necesidad, yo puedo pretender adquirir una silla para satisfacer mi necesidad de sentarme. Pero ¿cómo adquiero esa silla? Acá entraría el valor de cambio. Si necesito de 4 horas para realizar una silla, voy a querer venderla por el mismo precio, que en este caso el precio estaría establecido por la cantidad de horas. Entonces, suponiendo que tenemos a 2 personas, una se dedica a hacer sillas y que tarda, como dijimos, 4 horas, y la otra persona se dedica a hacer botas y que para realizar cada par de botas le significa 1 hora de trabajo. Por lo tanto, si el fabricante de botas decide adquirir una silla, debería entregar 4 pares de botas. Hasta este momento todo parece ideal. Sin embargo, esto genera ciertos problemas. Primero que nada, ¿qué pasaría si el fabricante de sillas quisiera adquirir un solo par de botas y nada más que un solo par? ¿Debería entregar un cuarto de silla? Pero esto no es el problema más grande. El problema está, y Smith se da cuenta de esto, en que una sociedad más primitiva quizás, o de mucha menos población, esto es en cierta manera posible de realizar, posible de calcular. Pero ¿qué pasa cuando es una ciudad más moderna, con más personas, más métodos de fabricación, como está ocurriendo en aquella época? En ese caso resulta imposible saber cuáles son los tiempos de fabricación de cada bien para establecer su precio. Por lo tanto, Smith decide descartar esta primera teoría y proponer una segunda. Esto es algo que Smith va a hacer mucho en su obra, y ya hablaremos en un momento de esto. Smith, entonces, propone otra teoría. Esta es la de los costos de producción. Acá, deja de lado el trabajo que requiere cada mercancía y se centra en el salario de los trabajadores, en las ganancias del capitalista y en las rentas. La suma de estos 3 factores es lo que determinaría el precio natural de una mercancía o de un bien, que es lo mismo. Entonces, con esta nueva teoría, Smith se ve en condiciones de desarrollar uno de los conceptos más utilizados en la economía, la ley de oferta y demanda. Esta considera que, si los bienes producidos no alcanzan a satisfacer a todos los consumidores, entonces el precio será mayor al natural. Si la demanda y la oferta coinciden, entonces el precio natural y el de mercado serán iguales. Recordemos, el precio natural se dará sumando remuneraciones, ganancias del capitalista y las rentas. El precio de mercado no, es el establecido a través de la ley de oferta y demanda. Pero ¿qué es lo que regula tanto la oferta como la demanda? ¿Qué es lo que regula el mercado? Acá entra otro de los conceptos más conocidos de Adam Smith, y este es el de la mano invisible. Lo que nos quiere decir con esto es que, como ya dijimos que todos los individuos son racionales, es decir, que van a actuar en su propio beneficio y no en su contra, estos mismos tomarán las mejores decisiones posibles y esto también logrará un equilibrio de mercado y el bienestar en la sociedad. Es decir, el propio egoísmo o interés de las personas será lo que termine por regular la cantidad de oferta y la cantidad de demanda, y por lo tanto, el precio al cual se podrá obtener cierto bien. Pero como dije anteriormente, Smith da muchas idas y vueltas, da un paso, retrocede uno y avanza por otro lado. Esto es lo que se conoce como dualidad en Smith o dualidad smithiana. El problema está en que Smith trata de buscar, como dijimos debido a sus influencias, leyes naturales en la sociedad explicadas a través de un análisis empírico. Y esto es una tarea imposible que le genera contradicciones constantes. Por esta causa es que vemos que la teoría del valor, trabajo, no le parece viable y avanza por otra vía. Smith tiene un problema entre las contradicciones de su método y su programa de investigación. Sin embargo, ustedes capaz se están preguntando, ¿y para qué entonces se explica la teoría del valor trabajo y la teoría de los costos de producción si solo una de ellas es la viable en materia económica? Bien, primero que nada se explican ambas porque así las publicó el propio Adam Smith.
Pero más allá de eso, no es que se haya descartado del todo la teoría del valor trabajo. Y acá es donde quiero apenas nombrarles, antes de finalizar el video, que Adam Smith es más que nada el iniciador del estudio de la economía en términos mucho más serios que antes, o mucho más separado de otras materias. Adam Smith es conocido como el padre de la economía clásica. De él se van a desprender muchísimas escuelas o pensamientos económicos. Su inmediato sucesor, por así decirlo, va a ser David Ricardo, del que ya hablaremos en otro video próximamente. Sin embargo, el pensamiento de Smith llega hasta nuestros tiempos. No solo va a influenciar en la vida de Ricardo, sino también en el pensamiento económico de Marx, y luego en otras escuelas como la marginalista y los neoclásicos. Algunos van a tomar su teoría de los costos de producción, y otros van a retomar su teoría del valor trabajo. Por eso es que esa misma es importante para entender lo que viene después, pero esto es ya parte de muchos otros futuros videos. Para terminar, solo quiero aclararles que esto sería más como una introducción al pensamiento económico, una especie de historia de estos pensamientos económicos. Quiero comenzar por este lado, siendo mucho más accesible y ameno. Si ustedes quieren en un futuro, y cuando termine de explicar de esta forma a muchos otros autores, podemos sumergirnos más en temas microeconómicos o macroeconómicos, solo que desde una perspectiva más teórica explicativa, como lo serán estos videos, con explicaciones más coloquiales sobre gráficos y ciertos temas que escuchamos en el día a día. Es decir, no es mi intención enseñar la parte más. En ese video tenemos más explicado la teoría del valor, los aspectos a los que se enfocaba Adam Smith, el legado que deja hasta la fecha con el funcionamiento de los mercados, tomando en cuenta la oferta, la demanda. Si se fijan, todavía la mano invisible es vigente. No sé si alguien quiere comentar algo sobre el video. Georgette, Elías Argueta, No, yo no le... Xiomara, comentarios. Lo del video es lo que usted nos explicó ahora en la clase, en realidad, pero usted lo expuso como más al detalle de lo que está allí, porque, pues sí, el video es corto, ¿verdad? Pero es lo que usted No. nos estaba dando ahora. Sí, sí. Yo como un proceso más descriptivo. Y las preguntas, son 4 preguntas que quedan en la plataforma, van relacionadas con lo del video y con lo de la clase de este día, para que ustedes tengan como feedback o retroalimentación. Si no hay dudas, no hay preguntas, el día de mañana tenemos parcial, ¿verdad? Sí. Mañana vamos a tener parcial en hora clase y viene basado en las 2 sesiones anteriores, sesión del jueves, miércoles y martes. Ok. Voluntario que nos quiera leer el mensaje de este día, de la sesión de este día. John, se lo voy a leer. Vaya, por favor. Emprender es vivir unos años de tu vida como la mayoría de la gente no lo hace. Así puedes vivir el resto de tu vida como la mayoría de gente no puede. 2 voluntarios que quieran comentar y finalizamos. Dos voluntarios que quieran comentar y finalizamos. Yo lo considero el mensaje como que para ser emprendedor o emprender algo que nosotros tengamos, un sueño, lo que sea, de esforzarnos, de sacrificarnos, como quizás muchas personas no están dispuestas a hacerlo, ¿verdad? De dejar varias cosas. Pero cuando alcanzamos la meta que nos hemos propuesto, entonces vemos los beneficios de ese sacrificio que hicimos. Gracias por su participación, Georgette. Tiene razón. Si se fija, aquí aplicamos parte de lo que vimos en la segunda clase, cuando hablábamos del coste o costo de oportunidad. Dejamos de hacer algunas cuestiones para realizar otras que desde nuestra óptica
son de mayor utilidad o mayor beneficio. Entonces, para cumplir muchos objetivos, muchas finalidades, siempre es necesario salir del promedio, o como se dice comúnmente, del montón. Hay que salir de lo que la mayoría hace, la mayoría de personas realizan, para lograr cumplir. Es cierto que se dan ciertos momentos de sacrificio o de esfuerzo, pero al final eso da resultados positivos. Estaríamos finalizando la sesión de clases de este día, 9:40 con 41 minutos. Si no hay dudas, preguntas o consultas, finalizamos aquí y nos estaríamos viendo mañana. Ok, gracias, buenas noches. Les deseo feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, Jake. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Henry.